Han pasado 2 semanas y la invasión rusa a Ucrania no se detiene. Vamos a contactar con Claudio Fantini. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. En un mundo de tanto video y tanta imagen, me parece a mí, o hay como un parecido a aquellas imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Si es así, ¿por qué está pasando esto, Claudio? Yo creo que sí, creo que muchos tenemos la sensación en el mundo de estar viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial o una película de la Segunda Guerra Mundial, y ocurre que la estrategia de Vladimir Putin se parece mucho, ¿no? Porque se trata de una invasión. Por eso estamos viendo columnas interminables de vehículos blindados, sobre todo de tanques, columnas interminables de camiones colmados de soldados que tratan de ingresar a las ciudades para ocuparlas, pero antes las bombardean desde el aire, le hacen los bombardeos de saturación, esos que experimentó Adolf Hitler en la Guerra Civil Española, bombardeando Guernica con la división Cóndor, y que después fue la regla prácticamente de los bombardeos a las ciudades, ¿no? Los llamados bombardeos de saturación. O sea, pareciera que estamos reviviendo la Segunda Guerra Mundial, porque así ha planteado esta guerra, esta invasión terrestre, Vladimir Putin. Y yo creo que está planteada así porque el liderazgo de Vladimir Putin en gran medida está moldeado en el modelo de liderazgo autoritario, despótico, del siglo XX. Es un líder, un autócrata modelo siglo XX, que además concibe el proyecto de Estado también basado en el modelo del siglo XX. Sobre todo, Miguel, lo que estamos viendo es un renacer de la geopolítica. La geopolítica es una doctrina, una disciplina científica, un brazo de la geografía que va a empezar a crecer desde mediados del siglo XIX, con exponentes importantes como el sueco Rudolf Kielen, que fue quien acuñó la palabra geopolítica, o con el alemán Friedrich Ratzel, que fue quien hizo la teoría del Estado como un organismo viviente, o sea, la concepción de los estados como organismos vivientes, y que por ende pueden tener un crecimiento, un desarrollo que lo expanda. Por eso hablaba Friedrich Ratzel de fronteras vivas, ¿no? Fronteras que cambian, fronteras que se expanden, y esas teorías tuvieron una inmensa gravitación en el siglo XX, fundamentalmente en liderazgos fascistas y belicistas que aplicaban el expansionismo territorial basándose en esas teorías geopolíticas. Por eso, sobre finales del siglo XX, la geopolítica parecía como una ciencia desprestigiada y poco y nada se hablaba de ella. Si ahora te fijas, Miguel, vas a ver que prácticamente en todos los diarios, en las revistas, en los noticieros, la palabra geopolítica tiene una exposición vedética, ¿no? Está en todas las páginas de todos los análisis, es la gran vedette del momento, y eso es porque Vladimir Putin está basándose en teorías geopolíticas del siglo XX, ¿no? Teorías geopolíticas que van para atrás, porque en el siglo XXI el liderazgo del mundo se basa en otro tipo de concepciones que ya no pasa por el expansionismo territorial. Pero Vladimir Putin en eso quedó estancado en el siglo XX, modernizó las Fuerzas Armadas, desarrolló tecnologías militares de avanzada, pero la estrategia y la concepción del Estado sigue siendo la que tuvieron los zares. Desde los primeros zares, Iván III, que expandió en el siglo XV, prácticamente a partir de la guerra del Novgorod, cuadruplicó el territorio del Gran Ducado de Moscovia, y su nieto, Iván IV Vasilievich, bueno, terminó su reinado, empezó ocupando los kanatos de Kazán y Astracán y terminó con el Gran Ducado de Moscovia, alcanzando el mar Caspio en el sur, los montes Urales en el este y el mar Báltico
en el norte. Todos los grandes zares fueron expansionistas. Parece que si no eras expansionista, si no hacías crecer el territorio ruso, no había sido un zar exitoso. Por eso los más nombrados en la historia de Rusia son Pedro el Grande, Catalina II, que entre el siglo XVII y XVIII expandieron de manera impresionante el territorio de Rusia. Bueno, en ese modelo está moldeado Vladimir Putin, por eso estamos viendo una guerra modelo siglo XX. Rosario te saluda. Y en base a lo que mencionabas, ¿cuál es la teoría geopolítica que más está influyendo en esta toma de decisiones de Vladimir Putin? Brevemente, ya para cerrar el análisis. Yo creo, Rosario, que hay dos grandes geógrafos que influyeron en el siglo XX. Uno fue Alfred Maucham, estratega naval norteamericano, que planteó los océanos como el punto clave a conquistar para ser una potencia hegemónica. Pero después apareció Halford Mackinder, que fue el que planteó la teoría del Heartland, ¿no? Y señaló precisamente a la isla mundo, a Eurasia, ¿no? Rusia es el Heartland, es la isla mundo, la masa continental más grande del mundo. Por lo tanto, quien la dominase territorialmente tiene el instrumento de mayor poder en el mundo. Los ideólogos de la geopolítica que consume Vladimir Putin, como Alexander Dugin, siguieron las teorías de Mackinder, que parecían que se habían quedado en el siglo XX, pero renacieron en esta Rusia, y por eso la invasión a Ucrania, entre otras cosas, Rosario. Muy bien. Gracias por hoy, Claudio. Nos reencontramos en cualquier momento y ojalá con algunas noticias que cambien el rumbo de esta guerra. Que pases bien. Ojalá que sí. Abrazo grande.